El tiempo. La opinión de... Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo y tengo el gusto de recibir en el estudio a Julio Capuano, especialista en comercio exterior y negocios internacionales. Bernardo, muy buenas Julio? noches. Bien, pues por Bienvenido aquí. de regreso. Muchísimas gracias, efectivamente. G20. El G20, vamos a platicar un poquito y vamos a analizar un poco qué es lo que sucedió acerca de la última ronda del G20 que fue este año, el mes pasado, a principios de julio. Hay tres cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, hay que dimensionar obviamente lo que es el G20. El G20 representa un aproximado de 4/5 partes del Producto Mundial Bruto. Esto es impactante porque a nivel comercial también es 3/4 partes de todo el comercio que se mueve a nivel mundial. Las decisiones que se toman dentro de la ronda del G20 desde 1999 han sido trascendentales. De hecho, aproximadamente entre 2008 y 2009, que sucedió la crisis económica mundial, precisamente este tipo de rondas, la última ronda en 2009, ayudó a equilibrar un poco la situación para que no fuera tan adversa. Sí, obviamente tuvo efectos muy fuertes y hasta la fecha lo seguimos viviendo, pero aún así no fue tan fuerte como pudo haber sido. En esta ronda fue marcado algo importantísimo, que fue precisamente el área comercial. Usualmente es el área financiera, pero en esta ronda lo comercial imperó. Y tiene que ver con la posición de Estados Unidos. Efectivamente. De hecho, ahora se le llama el G19+1, precisamente porque la posición de Estados Unidos de ya tener un trato mucho más bilateral, más que multilateral, precisamente vino a contravenir los intereses originales de lo que era el G20, incluso de la ronda del año anterior. El problema con esto es que empieza a causar un efecto dominó. Nosotros ya hemos visto diferentes países, como lo es por ejemplo el Reino Unido, que ha salido de lo que es la Unión Europea, y hay voces dentro de la Unión Europea que quieren hacer precisamente esto también, que quieren salirse. Con las elecciones que vienen el año que entra, y dentro de estos 2 años siguientes, va a estar muy complicado la situación a nivel comercial. Actualmente, tú vas a Europa. Alemania podría ser la más preocupante. Exacto, la principal es Alemania. Precisamente, por ejemplo, en este momento, la canciller Merkel justamente estaba haciendo el comentario que se necesita fortalecer el libre comercio y obviamente la libre circulación de personas, porque sin esto, lo que le da origen a la Unión Europea, pues no tiene sentido. Algo interesante que muchos no consideran es que el G20, muchos piensan que son 20 países los más industrializados del mundo. No es así. Son 19 países más la Unión Europea. El número 20 es la Unión Europea y esto también viene a representar algo muy fuerte, porque los movimientos que se están gestando dentro de la Unión Europea no van a poder ser sostenidos si hay cambios políticos en donde existan más países que salgan, digamos, dentro de lo que es la unión aduanera, por ejemplo, y obviamente todo el tráfico comercial. Cosa curiosa, algunos organismos internacionales son representados también dentro de estas reuniones de G20, y uno de los principales es la OMC, que tomó total relevancia en este momento. Por el volumen de comercio. Efectivamente. Ahora, nosotros precisamente seguimos manteniendo la política y la idea del libre comercio, la libre circulación, pero con esta nueva renegociación que se está planteando de Tratado de Libre Comercio, las nuevas intenciones, por ejemplo, que se tienen justamente de Estados Unidos hacia la Unión Europea con un Tratado de Libre Comercio que va a tener seguramente ciertas condicionantes, que es lo que se ha estado platicando, va a representar tal vez un nuevo punto en la mesa que van a tener que discutir dentro de la Unión Europea el siguiente año con las nuevas elecciones, sobre todo en Alemania. La conformación. Ahora, Así respecto al tema de la Unión Europea, esto querría decir que si la Unión Europea tomara una determinación, digamos, contraria, no quiero decir cuál, a los intereses del G20 o del 19+1, +2. O +2 sería, sí, exactamente. Exacto. Esto simbraría fuertemente a este grupo de trabajo que
que ha logrado avances, por lo menos ha dominado la escena en los últimos 20 años en términos de políticas financieras, económicas, intercambios, sienta las bases para muchas cosas, aun cuando no se acuerden ahí entre todos, en fin. Claro. Y además es un acercamiento interesante en términos bilaterales, ¿no? Sí, efectivamente. Y recordemos también que nosotros somos miembros de este G20. Y eso también obviamente nos afecta a nosotros. Dentro de esta nueva conformación, pues puede afectar no solamente a la Unión Europea. Justamente, si tomamos en cuenta el periodo que viene de las presidencias de lo que es el G20, el siguiente año le toca a Argentina, después le toca a Japón y termina 2020 con Arabia Saudita. 2020 es un punto importante porque la mayoría de los planes macroeconómicos y financieros que se han estado haciendo en todo el mundo van con rumbo a 2020. Si nosotros logramos consolidar en estos 3 años que faltan una política comercial, de intercambio comercial que realmente valga la pena, vamos a poder tener una sostenibilidad del 2020 al menos en otros 20 años, a 2040. Pero está muy difícil. Estos 3 años que siguen van a estar complicados. Ahora, algo interesante que también viene a jugar un rol muy importante en la Unión Europea y en este ámbito del G20 es la migración que existe actualmente en la Unión Europea. Esto está complicando la situación. De hecho, la canciller Merkel también lo comentó y dijo, pues es que es un fenómeno que está precisamente haciendo temblar a la misma Unión, porque de todos lados están llegando. El problema con esto es que a nivel comercial también afecta. Esto obviamente tenemos todo lo que es la mercancía que no es realmente, que pasa por las reglas, las normas, etcétera, y se vende ilegalmente. Esto ya le está afectando a la Unión Europea. Anteriormente no veíamos esto, actualmente sí. La migración, por ejemplo, con nuevas tienditas, es algo muy distinto al panorama de hace 10, 15, incluso 20 años que se veía. Esto viene a tomar una nueva conformación porque la ideología de la Unión Europea se tiene que readecuar a todo lo que es la nueva ideología también para aceptar a los migrantes que están llegando, pero en bandadas. Es impresionante. A ver, visitar Europa es visitar un continente sin fronteras. Exacto. ¿No? Hasta ahora. Hasta ahora. La experiencia hasta ahora es, agarras un coche y circulas y pasas por Bélgica y pasas por Francia y llegas a donde quieras, pues, ¿no? A Luxemburgo, Alemania, te regresas, puedes ir a España, y no hay un solo frente. En este concepto de la Unión Europea, y obviamente también los países fuertes de la Unión Europea, son los que más están sufriendo el tema, porque al final de cuentas es donde pueden existir las oportunidades, y que esta migración pasa por países quizás más débiles de la Unión Europea, y que son la puerta de entrada. Efectivamente. Déjame hacerte un planteamiento que a lo mejor es un poco... No está pasando por la cabeza de algunos de los líderes, de los grandes líderes de la Comunidad Europea, de reagruparse, pero además de reagruparse extraterritorial, extracontinentalmente. Muy probablemente. De hecho, sí. Aquí hay algo muy interesante y hay que ver esto. Se le está dando importancia precisamente a países de otros lugares, de otras partes del continente justamente. Originalmente este grupo tenía como muy centralizado, incluso las bolsas de valores y todo estaban centralizados aquí. Actualmente se está cambiando el rumbo. Financieramente y comercialmente, sí, efectivamente, se están generando nuevos bloques, algo muy distinto. De hecho, en esta nueva participación del G20 se incluyó a África de una manera contundente y se hizo, de hecho, una declaratoria en donde se está tratando o se está planteando de ayudar a África, pero también de una manera o en forma comercial, no únicamente humanitaria. Y eso también seguramente va a repercutir, porque el bloque africano tiene todavía muchísimo que dar, y seguramente este grupo de los 20 va a intentar hacer una nueva alianza, una nueva formación. Pues interesante, muy interesante. Efectivamente, bueno, ya seguiremos hablando posteriormente de algunos de estos países, bloque por bloque, ¿verdad? Bloque ¿Te por parece bloque. bien? Muchísimas gracias, Julio Capuán. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, volvemos. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo.